Bienvenidos al Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Gracias a Dios, bendito sea el Señor y gracias por su presencia. Dice segunda de Pedro capítulo 1. En los mensajes anteriores andábamos en primera de Samuel, platicamos de Saúl, platicamos de una de las primeras mujeres que Dios levantó como profeta, que fue Ana, la mamá de Samuel. Pero hoy vamos a hacer un paréntesis y vamos a regresar a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Entonces ahí en 2 de Pedro capítulo 1, si usted va al versículo 5, dice 2 de Pedro capítulo 1, versículo 5. Hoy vamos a hablar 3 reflexiones acerca de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. 3 puntos muy breves, sencillos, fáciles. Y vamos a comenzar por aquí. Dice 1:5, segunda de Pedro. Vosotros también, dice, poniendo toda diligencia, toda prestancia, dice, por eso mismo, añadid a vuestra fe, ¿qué dice? ¿Cómo dice? Virtud. O sea, todavía tú creíste, tienes una fe fuerte, pero no te puedes quedar ahí. Tienes que añadirle virtud. ¿Qué es virtud? Son valores más altos, los valores morales más altos. Esas son las virtudes. Por ejemplo, mucha gente no sabe que el coraje es una virtud. Los romanos pensaban que el coraje, el courage, era una virtud. No es enojo, no dije enojo, sino es el coraje, aquí la energía interior para luchar y hacer las cosas. Esa es una virtud que se desarrolla. Todas las virtudes se crecen. Dice ahí, a la virtud, ¿qué se le añade? ¿Y por qué? Porque no podemos terminar tenemos que seguir conociendo, aprendiendo de Dios. Y luego, ¿qué dice? No nos podemos quedar estancados, es lo que está diciendo. Y luego al conocimiento, ¿qué se le añade? O sea, yo puedo saber todo, pero Pedro está diciendo, tienes que tener dominio, control de ti mismo. O sea, sin control de ti mismo no puedes avanzar. Disciplina, carácter. No nos gusta. Pero Pedro dice, lo necesitas. Luego, ¿qué dice? Al dominio propio y a la paciencia, piedad, que es hacer cosas buenas, eso es la piedad. Y luego, afecto, el afecto fraternal es amor a los hermanos. Muchas veces, en el mar hay muchos pescados, todos son diferentes. No esperes que todo el mundo en la iglesia va a ser como tú. A veces vas a tener fricciones, pero tú tienes dominio. No dices nada. Tienes paciencia. Y entonces
tú puedes llevar las cargas de los demás. Porque ellos también están en el proceso de crecimiento. Y si te encuentras una hermanita que está, como decimos, en las carnitas, ¿verdad? ¿Verdad? Que no hizo su tiempo devocional, no está llena del Espíritu. Y de repente, pues tú tranquilo, ¿verdad? Tienes dominio propio, tienes virtud, tienes paciencia, tienes control, no necesitas sulfurarte. Y luego dice, sino que tienes que amar a esa persona, dice, añadir amor fraternal, amor a los hermanos. Es lo que está diciendo. Y después de eso, afecto fraternal, el amor. Que el amor es una decisión, no es una emoción. El amor en la Biblia, Dios decidió te ama, pero porque Él decidió, no porque lo merecemos, sino porque tenemos que entender que allá el mundo proclama, ahorita que me acordé por los globos, ¿verdad? Por el mes del amor, que el mundo promueve que es una emoción y que se acaba. Pero el amor en la Biblia es diferente, es una decisión. O sea, tú decides amar a esa persona a pesar de sus defectos. Ese es el amor de Dios y eso quiere que tú tengas. Que tú ames a tu cónyuge o con la persona con que vives a pesar de sus defectos. Porque esa persona también está en crecimiento. Es una decisión que tú tienes que tomar. Ese es el verdadero amor cristiano. Es una decisión, no es emoción. Tú estás ahí porque decidiste amar a esta persona. Ahora, ya me alargué, pero tenía que explicarles eso, porque todavía ni siquiera comenzamos. Bueno, voy a tratar de no tardarme. ¿Cómo dice el versículo 8? Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, ¿qué dije? ¿Qué dice? Ni, ahí dice, en la versión de ahí dice estériles, significa sin fruto. Fíjense, si no haces esto, vas a terminar en un desierto. Porque si tú eres un cristiano de propósito, de metas, que buscas esto, no te va a pasar eso que viene ahí. No vas a estar ocioso, sin hacer nada en la obra de Dios. Y no vas a ser sin fruto. Porque hay muchas maneras de dar fruto. No pienses que nada más venir aquí, dar una enseñanza es dar fruto. No, allá afuera hay una cantidad de trabajos y hay en tu casa, vaya por todos lados, hay fruto. La llenura del Espíritu es un fruto. Cuando tú estás lleno del Espíritu en la mañana, te llenas de Dios. ¿Cómo se le llama eso? Se le llama el fruto del Espíritu, que es, a ver, amor, gozo, paz, ¿ya dijeron? Bondad, fe, ya dijeron templanza, mansedumbre, templanza, dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra todas las cosas. ¿Sabes por qué no hay ley? Tú estás arriba. Porque cuando estás lleno del Espíritu cumples la ley. Por eso está ahí, y no hay ley, o sea, estás arriba, estás en el Espíritu. Y eso es dar fruto. Un día que tú estás aquí en este planeta lleno del Espíritu, estás dando fruto. Y Dios se agrada. Pero bueno, yo no iba ahí, discúlpenme. Dice, y no vas a estar sin fruto en cuanto a qué? Al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
O sea, si tú eres un cristiano como este que viene aquí, que tiene meta de que voy a crecer en conocimiento, en virtud, en fe, voy a empezar a trabajar en mi templanza, dice aquí que no va a haber un solo día en que dejes sin conocer al Señor Jesucristo, que lo vas a conocer mejor. Y para eso estamos aquí. Pero ese no es mi punto está en el versículo 9. Pero el que no, que dice, el que no tiene estas cosas, tiene la vista. Tiene la vista. ¿Cómo dice en su versión? Leí bien. Hermano Hayashi, leí bien, dice ahí ciego. Pero yo vengo a la iglesia, hermano, todos los domingos. Pero eso quiere decir que hay una ceguedad inmensa en el cuerpo de Cristo, de las cosas que no se ven. Porque hay mucha gente que no está trabajando en esto, que no ha entendido. Y no puede llegar a conocer, está aquí, pero tú no puedes llegar a conocer hasta que no subes la montaña. Cuando llegues allá, vas a ver mejor. Y luego va a ver más y subes más allá y vas a poder ver las cosas diferentes, lo que te está diciendo. Hey, necesitas estar ahí, porque si no estás espiritualmente, porque no hay crecimiento. Generalmente mucha gente va a la iglesia y viven así, vivimos así. Sequedades, sin metas, no hay crecimiento, aburridos. ¿Por qué? Estás cieguito. Padre Santo, ayúdame a dar estos 3 puntos, Señor, que voy a dar en este momento a mis hermanos, bendito Dios. En el nombre del Señor Jesucristo, abre nuestras mentes, danos sabiduría e inteligencia, Padre Santo, para recibir tu palabra. Danos, Padre Santo, necesitamos comer de y palabra de tus labios. Ayúdanos y levántanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. 3 puntitos. Esa fue la introducción. Vaya usted a Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11. Primer punto de lo que hablamos, exactamente de lo que vamos de leer. Fíjense cómo el Señor Jesucristo habla acerca de Juan el Bautista. Si usted va a Lucas, ponga su dedito ahí, vaya usted a Lucas 3. Algo tremendo, Lucas 3. Ahí en la introducción dice, Lucas 3:1 dice, en el año 15, Lucas 3:1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César, o sea, el César, el jefe del imperio romano, siendo gobernador de Judea, Poncio Pilato. Eso quiere decir que el imperio romano era el soldado a cargo, el general a cargo de todo el ejército y de toda la zona de Israel, Poncio Pilato. Y el imperio romano también había tenido un rey, que era el rey Herodes. O sea, general era Poncio Pilato, el rey era Herodes y dividió su reino cuando se murió en 4 partes. Eso se llamaba una tetrarquía o 4 partes. Y luego dice ahí, y Herodes, o sea, Herodes chico,
era tetrarca, o sea, tenía un pedazo de Galilea, y su hermano Felipe era tetrarca, o sea, tenía otro pedazo en la zona de Iturea, y de la provincia de Traconite, y Lisanias, el otro hermano, ¿verdad?, de Herodes, chico, era tetrarca de Abilinia, y la cuarta parte no la menciona, porque se murió uno de los hijos de Herodes, el constructor, el grande, este hombre rey perverso, y se lo pasaron a su esposa, por eso probablemente no lo menciona. Dice el 5, y siendo sumo sacerdote, ¿quién? Fíjense bien, o sea, ya la realeza, los gobernadores, ya los mencionó, y luego dice los sacerdotes. Dice, siendo sumo sacerdote, Anás y Caifás, ¿qué dice? Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, que era un sacerdote del templo, en él. Eso es muy importante. Ahora regrese por favor a Mateo 11, disculpe que lo traiga de lado a lado, porque entonces va a entender un poquito de qué sucede aquí en Mateo 11, 7. Pasan, aunque Dios tenía palabra para sus siervos, porque cuando nace el Señor, lo llevan al templo, ahí estaba Ana la profetisa y estaba Simeón, otro profeta. Y Dios daba palabras. Había una corrupción tremenda en la casa de Dios, en el templo, gigante, una de las maravillas del mundo antiguo. Desde la cabeza hasta abajo los sacerdotes, aunque alababan a Dios, había un mercadeo, una cosa fea. Un día platicamos de eso. Pero estos dos siervos, Simeón y Ana, estaban siempre en la casa de Dios y Dios les hablaba a ellos. Y ellos hablaban a la gente, aunque la casa estaba corrompida. ¿Dónde? Agarraban la palabra en la casa de Dios. Pastor, yo platicaba de la palabra de Dios. Es algo tremendo. Pero a nivel nación, Dios no había levantado un solo profeta. Desde Malaquías habían pasado como 400 años, que les dicen los 400 años de silencio, 400 años de que no había nada escrito. Terminó Malaquías diciendo va a venir Elías a restaurar todo. Y de ahí en adelante, 400 años, nada, seco. Dice, por ejemplo, cuando está hablando de Samuel, dice, la palabra era escasa. En tiempos cuando Samuelito tenía como 15 años, que Dios lo empezó a usar, o tal vez menos. La palabra era escasa. Bueno, en estos días la palabra era... Bueno, el pastor habló de la palabra en la mañana. Pregunta, ¿estaremos en estos días también? ¿O hay mucha palabra? ¿De dónde estará saliendo toda esa palabra? ¿De dónde, amados hermanos? ¿De aquí o de acá? De la gente. Y dice que de repente en la sequedad, dice que Dios le dio palabra ¿en qué lugar dice ahí a Juan el Bautista? El desierto. ¿Por qué no debería de estar en el templo? Es hijo de un sacerdote, no debería de estar en el templo. Y ahí Dios da palabra. Pero no. Juan, un jovencito, Dios le dio la palabra porque fue a buscar a Dios al desierto. Ahora, ya va a entender cuando leen Mateo
Y vemos aquí un hombre que veía que su papá servía. El papá de Juan un día lo pusieron en el rol de los sacerdotes y le tocó ir al templo y en el rol echaron suertes y le tocó permiso de ir a ofrecer incienso, mecer el incienso adentro de la casa de Dios. Había un mueble chiquito con 4 cuernos, símbolo de autoridad de oro, pequeño, y había un velo, y del otro lado se supone que estaba el arca de Dios, la presencia de Dios. Cuando el sumo sacerdote entraba y pasaba el velo una vez al año, entraba con cuerdas, porque si no estaba limpio caía muerto, entonces para que lo pudieran sacar. Entonces el papá de Juan el Bautista está meciendo el incienso. Y había pragmatismo en su corazón. Estaba acostumbrado a la religión, estaba acostumbrada a la teología, pero la fe se había secado. Ya no vivía en lo sobrenatural, vivía en lo natural. Se aparece un ángel junto a él y todavía lo cuestiona. Por cuestionar a un ángel que está parado, Dios le cierra la boca por 9 meses. Cuando Juan recibe todos esos testimonios acerca del temor de Dios, Juan tenía que servir en la casa de Dios. ¿Qué fue lo que vio? ¿Limpieza? ¿Gente que cumple la ley? ¿Gente que ama a Dios con todo su corazón? ¿O corrupción? Y entonces este varón no encontró una solución mejor a su vida y a su amor a Dios, que dejó todo atrás, toda la fama, el poder, la pompa y la gracia y la maravilla del templo y la religión y los adoradores. Dijo, no más, no más. Y se fue a buscar a Dios al desierto. Y Dios le habló en las sequedades, en la limitación. Voy a volver a repetir eso. Dios le habló en las sequedades, en la limitación, en los problemas, ahí en las preocupaciones, en la dependencia de estar ahí en un desierto caminando, en los peligros de estar en ese lugar, pero con una meta: buscar al Señor, buscar al Dios Todopoderoso. Mateo 11 dice 7, ahora sí, por favor. Dice Mateo 11:7. Mientras ellos, Mateo 11:7 dice, mientras ellos iban, comenzó a Jesús y a decir de Juan a la gente, o sea, de Juan el Bautista, porque estaba en el desierto y aún vestido de pieles, y la gente iba a verlo. Él no iba a buscar a la gente lo iba a buscar a él. ¿Por qué? Por la palabra, por la presencia del Espíritu. Y estamos en una ciudad seca, donde tu palabra es esencial. Porque tienes al Espíritu de Dios, tienes que abrir esos labios y empezar a hablar la palabra allá, porque la gente la necesita. Y dice ahí,
qué habéis salido al desierto? Les dice el Señor Jesucristo. O sea, ¿por qué todo el mundo corría a buscar allá a Juan? ¿Qué no podían encontrar en el templo, en la religión? La palabra dice, ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿Por qué dice eso? ¿Ha visto el carrizo? Viene el viento y cómo se hace el carrizo. Le dice el Señor Jesús, ¿eso es lo que saliste a ver? Una persona sin carácter, una persona que se deja manipular por las circunstancias. Eso es lo que saliste a ver allá al desierto. Si se dan cuenta, lo que está diciendo el Señor es que Juan tenía un propósito cuando hacía eso. No era un hombre sin carácter. No podía estar ayunando tanto tiempo si no tenía carácter. ¿Se dan cuenta cómo el Señor busca de sus hijos eso? ¿Qué saliste a ver? Una persona movida por la emoción, que cuando sale el viento agarra y si le nace se va por aquí. No, pues que nací con una persona con carácter y con un plan. Está diciendo Juan no era una veleta. Luego dice, saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas, que tenía un traje acá de esos diseñadores italianos con anillos de oro, tenía su programa de video y todo, y flamante. Eso es lo que saliste a ver. Dice ahí, saliste a ver a un hombre cubierto de vestiduras delicadas. He aquí los que llevan vestiduras delicadas, ¿en dónde están? Pero en esas mansiones no hay palabra. En esas mansiones están muertos. La palabra sale de aquí todos los domingos. Dice, ¿qué saliste a ver? Y luego dice el 9, un profeta. Y os digo, más que un profeta, porque escrito está, he aquí yo envío mensajero, cumple una profecía. Y ahora fíjense el 11. Eso está tremendo, el versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Luego dice el más pequeño en el reino, porque Juan el Bautista todavía pertenece al antiguo pacto de la ley. La gracia no llegaba. Entonces cualquier hijo de Dios, de la gracia, la unción en él está bajo un pacto mejor, que era el pacto nuevo, que es el pacto nuevo. Mientras que toda la gente que vivía antes, desde Juan el Bautista, antes de la resurrección, antes de Pentecostés, estaban bajo el antiguo pacto. Denle la vuelta a Mateo 13 al versículo 11. Ese fue un principio. Yo espero que yo aprendí de esto. Que la vida está en la limitación, amados hermanos. Que Dios está buscando. Está la vida, la palabra, en la puerta estrecha, en el camino. Usted tal vez se queja de tantos problemas. Ahí es donde sale la vida. Cuando uno está bajo presión. Por afuera, por adentro. Ahí ese es tu momento. Tienes que aprender a voltearlo y buscar a Dios, buscar al Señor Jesucristo. Ahora, segundo principio,
el versículo 12 dice, está enseñando el Señor a una multitud muy grande. Y entonces los discípulos en el siguiente capítulo le preguntan más adelante, Señor, ¿por qué les hablas con parábolas? ¿Qué es una parábola? Una parábola es una ilustración que estás hablando de algo, luego sacas una ilustración. Eso es. Nada más. ¿Qué diferencia hay entre una parábola y una fábula? Una fábula es una historia, por ejemplo, la tortuga corriendo con el conejo y que la tortuga le gana a correr al conejo. Esa es una fábula porque está basada en fantasía, pero las parábolas no, están basadas en cosas reales. Entonces le preguntan los discípulos, ¿por qué les hablas con parábolas si no te entienden? Mucha gente seguía, como en estos días, seguía a Dios por miles de razones, pero no lo reconocían como Mesías, ni tampoco se querían sumergir ni en el conocimiento de Él, ni tampoco querían pagar el precio social, el rechazo social por seguirlo a Él como Mesías. Como a esta fecha hay mucha gente que no quiere seguir a Jesucristo, el Mesías de Israel, por el rechazo social. Entonces, vemos que el Señor les habla las parábolas y el principio es este, que estás aquí porque Dios te va a dar más. ¿Dónde está el secreto de que Dios te da más? ¿Dónde está? Porque yo quiero más de Dios. Y luego dice ahí en el versículo 13, 12, porque a cualquiera que tiene, si tienes más de Dios, si tienes más de Cristo, si tienes sed de Cristo, Dios te da más. Pero dice, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Versículo 11 dice, a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea que Dios hace una distinción. Tú piensas que Dios no se da cuenta de que tú viniste aquí al servicio, a recibir la palabra. Tú piensas que Dios no está tomando en cuenta, pero el principio es que Dios te da y te va a seguir dando más porque viniste. A los que no vinieron se les quita. Los que están allá viendo la televisión y todo, lo poco que tenían, diablo ya está trabajando para quitarles la semilla. Se va. ¿Por qué? Porque al que tiene se le da más, pero al que no tiene, ¡pum! Porque es como la gente que estaba aquí. Todos venían por miles de razones, por ver los milagros, por el show, porque me dijo fulanito, pero no venían a buscar a Mesías Jesucristo. No venían a buscar a Jesucristo, no venían a adorar a Dios. Venían por las razones incorrectas, no les importaba cambiar. Con mucha gente que sigue yendo a la iglesia en estos días. Y dice ahí, en el 13, ven, viendo, no ven. ¿Se acuerdan que hablamos de los cieguitos espirituales? La gente puede estar viendo y puede venir y sentarse, pero no están poniendo atención. Por aquí, como me decía mi mamá, por una te entra, te ordeno algo y por aquí te entra y por acá te sale, no me pones atención, es lo mismo. Están preocupados a miles de cosas, pero no se enfocan en lo que el Espíritu de Dios les quiso decir el día de hoy y esa oportunidad se va. La palabra para el próximo domingo es diferente. Y Dios, ¿y cómo es posible que podemos perder la oportunidad de recibir esa semilla? Que esa semilla se extiende para esta semana.
Y si pusieras atención, te darías cuenta que la palabra que Dios te dio se va a aplicar en tu semana. ¿Cuántos se habían dado cuenta? Yo sí lo que yo recibo Dios lo va a aplicar en esa semana. Al que tiene, se le va a dar más. Si tú tienes, Dios te va a dar más. Dios quiere darte más. Pero está en el corazón, en las cosas que no se ven es donde está la clave. Dios te quiere dar más. Pero en las cosas que no se ven es donde está la clave. Último punto y con esto terminamos. El versículo 13-22. Dice, cuando está hablando de la parábola, le está diciendo a los discípulos el significado de la parábola del sembrador, que ya saben ustedes que el sembrador salió a sembrar y una de las semillas cayeron en el camino a un lado, otras de las semillas cayeron en rocas, otras en espinos y otras cayeron en buena tierra y dieron fruto. En Marcos dice, parece que es Marcos 4, dice que la semilla es la palabra. La semilla es la palabra. Lo que el Espíritu de Dios te está hablando todos estos domingos a través de estos predicadores. Dios está hablando, Dios está vivo, Dios no está callado. Entonces mucha gente un cristiano se puede quejar, ¿sabes por qué? No escucha la palabra porque está desintonizado. No están sintonizados con el reino de los cielos. Ese es el problema. En tiempo de Samuel dice, la palabra debe ser escasa. No porque Dios no quisiera hablar, sino porque la gente está en otras cosas. No está sintonizado en las cosas de Dios. No está sintonizado con Cristo, con el Espíritu de Dios. Dios trabajando por acá y su pueblo anda por otro lado. Falta de estar alineado con lo que Dios el Padre está haciendo a través de toda esta ciudad. Él está trabajando y no ha parado de trabajar. Pero tenemos que alinearnos. Último versículo dice, el que fue sembrado entre espinos, o sea, viene y Dios pone la semilla. Dice, pero el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la que. Estamos en 13:22. 13:22. Este es el que oye todo acerca de la palabra. Pero hay tres cosas que la apagan, que destruyen la obra de Dios en ti. Tres cosas. Número uno, el afán de este siglo. El afanarnos por ser los campeones de este siglo van a apagar lo que Dios quiere hacer a través de ti. Todavía no acabo de entender. Espero que ya no lo hagan, pero antes había predicadores que querían que la gente toda se viviera en castillos millonarios y con grandes cadenas de, ¿verdad? Cuentas bancarias millonarias, pues ¿habrá fruto en eso? Y dice, el afán de este siglo. O sea, tienes que tener un balance, es lo que Dios quiere. Dice, buscad primeramente el reino y su justicia y todo se va a añadir. Tiene que haber balance. O sea, Dios no está peleado con que uno tenga cosas, pero que las cosas no te tengan a ti. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Entonces, un hermano llega un día y me dice, hermano, ore por mí. De veras, entonces, aquí necesita. Ore por mí para que Dios me dé $1,000,000. Y le pregunté, hermano,
te dará Dios algo que te va a destruir. Y Dios todopoderoso. Pero dice aquí que lo que te destruye a ti y al cuerpo de Cristo es el afanarse por llegar a ser en este siglo, no en el reino de los cielos, en este mundo. Segunda cosa, el engaño de las riquezas. No, hermano, no hay engaño en las riquezas. Mucha gente se dedica toda su vida a tratar de volverse millonario y van a la iglesia, amados, pero pierden la dirección. Perdemos el objetivo que es el reino de Dios, la gloria de Cristo. Y pasan años y no se logró porque había engaño en las riquezas. Ahora, el dinero no está vivo. Dice el Señor que donde tienes tu tesoro, ahí se va tú. Ese es el engaño. El dinero no está vivo, es un objeto, es una herramienta. Pero dice el Señor que donde tengas tu tesoro, ahí se va todo. Tu mente, tu voluntad, tus planes. Ahí está el engaño. Y Dios puede prosperar a alguien, claro, amén. Dios es todopoderoso, es dueño del oro y la plata. Pero Dios le dará algo a una persona que te va a destruir, donde vas a poner, donde está el engaño, te va a dar algo para que te engañes. Entonces, por eso, buscad primero, número uno, prioridad, el reino de Dios y todo. Falta poco tiempo. Nos vamos a llevar algo de aquí. Espérame, Ángel. Ya viniste por el rapto, ¿verdad? Espérame, ¿me puedo llevar mi Lamborghini? Mi carro deportivo, ¿me lo podré llevar? Espérame, déjame ponerme un traje acá de estos italianos que tengo ahí entonces para llegar bien. Yo creo que estoy diciendo una ilustración, pero dicen, ahí quédate. Donde tienes tu corazón, ahí. Nos vamos a llevar algo, amados, hay sabiduría en eso. Me voy a llevar algo. Si Dios me llama, me voy a llevar algo. Todo se queda. Entonces, ¿dónde está la sabiduría? La sabiduría está en saber hacer tesoros con papá. Allá. Y última cosa, dice, en Marcos dice, le añade una cosa más. ¿Sabes cuál es el otro veneno que añade Marcos? La codicia. Yo dije, wow. Y si se fijan, por ejemplo, cuando pastor yo estaba en la mañana, acerca de la tentación, agarrar a Satanás. Eso que de que habló el pastor, eso está pero profundo. Lo primero que usó es el hambre con el Señor Jesucristo. El hambre, se debilitó el hambre. La segunda cosa que usó fue el temor, que lo puso arriba, ¿verdad? Arriba del templo. Y la tercera cosa es la codicia. Toma, todos estos reinos pueden ser tuyos. Como mucha gente sigue cayendo, sigue adorando al diablo. Todos estos reinos te los damos a todo aquel que ponga doble su rodilla al diablo y a sus ángeles. La codicia. Son estas tres cositas: hambre, temor, codicia. Y luego Marcos añade la codicia.
Y ahí hay trampa. Que la codicia, amados hermanos, es la abuelita de muchos pecados. Eso se aplica, la codicia se aplica. ¿Cuál es el segundo mandamiento? Decía el Señor, que no desearás, pero ni la yunta, ¿verdad? Búsquelo ahí en Éxodo 20. No vas a desear, le dice al pueblo de Israel, nada, ni la yunta, ni los animalitos, ni el terreno, ni la casa, ni nada que tenga tu vecino, ni su esposa, ni nada. No vas a andar pensando mal. Eso Dios lo dijo desde la ley de Moisés. La codicia, porque la abuelita, la tía de todos, la mamá de todos esos pecadillos, es la codicia, es la raíz. Y lo que tienes que tirar es la raíz. Muchos hermanos, o muchos de nosotros estamos batallando, pero a veces estamos en el árbol pegándole y queremos deshacernos de este pecado, pero estamos pegando a las ramas. Hay que tirar la raíz, que es la codicia. Con este pensamiento terminamos. Dice, última palabra y con esto terminamos, si se quieren poner de pie. Dice, ahogan el engaño de las riquezas, ahogan esta palabra y se hace sin fruto. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, fíjense bien, oye y qué. O sea, no nada más oyó, sino que meditó, mascó, atesoró lo que Dios le dio, lo que Dios le habló, lo abrazó y lo guardó. Y dice ahí, oye y entiende y da frutos, lo puso en acción y da fruto 30, 60, 100. Porque el dar fruto en el reino, no esperes estar en el 100, comienzas ganando 10, 15%, y ahí vas, un alma aquí, un estudio que Dios te dio bíblico. Cuando yo conocí al Señor, se pueden poner de pie, ya terminamos. No sé por qué el Señor me puso que dijera a estos jovencitos esto. Me acababa de convertir y me dijeron esto. No abran estudios bíblicos. Puedo abrir un estudio bíblico, pero me acabo de recibir al Señor hace poquitas semanas. Tú ve, pero ¿qué voy a enseñar? Pues agarra, me dice mi amigo, es como cuando uno es joven, todo se le hace fallo. Pues agarra las predicaciones del pastor y eso es lo que enseñas. Pues ¿qué creen? Pues que lo hice. Y llegaron 10 jóvenes. Y eso es lo que estábamos enseñando. Ay, pues yo no sabía, ¿verdad? Ya otro día les platico en qué terminó toda la historia, pero sucedió que el novio de la señora ahí era un brujo y que me mandaron un sacerdote, pero fue una grande bendición y hágalo, o sea, donde Dios te abra, 2 almitas, una almita, ve allá, ora por ellas, ora, abre tus labios, abre tus labios. Padre Santo, queremos darte gracias. Gracias, Padre Santo, porque nos estás llevando de gloria en gloria. Gracias, Dios, porque tal vez ahorita estamos en el 2-3% de efectividad, pero vamos creciendo porque no nos vamos a dar por vencidos. Te damos gloria a Dios porque creemos que este año, Señor, nos vas a llevar a otro nivel. Nos vas a ir levantando, nos estás levantando, has puesto atención de que estamos presentes para tu gloria y nos estás haciendo crecer y nos vas a aumentar, Señor. Somos como plantitas, Señor, sembradas por ti, Padre Santo, y en esta ciudad, Señor, vamos a prevalecer, vamos a crecer, Señor. Vamos a dar fruto porque aquí nos plantaste, aquí nos pusiste. Este es tu propósito, Padre Santo.
que estemos aquí, Padre Santo, creciendo, Padre, levantándonos, levantando tu obra, levantando, Señor, tu nombre, ganando almas para Cristo, evangelizando, Señor, predicando tu palabra. Gracias, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por lo que has hablado a nuestro corazón. Gracias te damos. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje de bendición del Centro Cristiano Internacional. Centro Cristiano Internacional está localizado en el 4151 Culebra Road, San Antonio, Texas 78228. Te queremos hacer la invitación para que disfrutes de uno de nuestros servicios. Nuestros servicios comienzan los domingos a las 10 de la mañana y 6 de la tarde y los miércoles a las 7 de la noche. Para más información puedes llamar al 210-434-6428. Y si tienes una petición y quieres que oremos contigo, nos puedes llamar al 210-435-5788. Y recuerda que Dios te ama y tiene un plan para tu vida.